Bienvenidos a este video. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Si eres propietario o administrador en Propiedad Horizontal, este canal es para ti. Suscríbete ya. Distinguida audiencia, bienvenidos, comenzamos. Buenas tardes, la bienvenida a ustedes que nos están viendo. Hoy continuamos con los artículos del Reglamento General de Propiedad Horizontal. Para el día de hoy nos corresponde el análisis de los artículos 42, 43 y 44. Igualmente, siguiendo el mismo formato que hemos venido hasta aquí, y vamos a comenzar con un video que nos hace entrar en la temática que trata el artículo número 42. Vamos allá. Vivir en un edificio o comunidad compartida conlleva responsabilidades. Los residentes necesitan una forma de tomar decisiones juntos, y ahí es donde entran las asambleas de propietarios. Estas reuniones son una oportunidad para que todos opinen sobre cómo se administra su comunidad. Desde elegir una empresa de jardinería hasta establecer presupuestos, estas decisiones impactan a todos. Pero, ¿cómo se garantiza la justicia cuando tantas voces necesitan ser escuchadas? Ahí es donde un proceso de votación claro es esencial. Al igual que en una democracia, cada propietario tiene un voto, pero el peso de ese voto depende de factores como el tamaño del apartamento y el porcentaje de propiedad. Este sistema asegura que la inversión de todos en la comunidad se refleje en el proceso de toma de decisiones. Al comprender las reglas de votación, los propietarios pueden participar activamente en la configuración de su comunidad y garantizar su buen funcionamiento. Antes de profundizar en el proceso de votación, vamos a desmitificar dos términos clave: mayoría de votos y alícuotas, porcentajes de propiedad. Imaginen un edificio donde diferentes apartamentos tienen diferentes tamaños y valores. Las alícuotas representan el porcentaje de propiedad que cada apartamento posee en el edificio. Este porcentaje generalmente se determina por factores como el tamaño y la ubicación del apartamento. Por ejemplo, un apartamento más grande podría tener una alícuota más alta que uno más pequeño. Mayoría de votos suena sencillo, pero no se trata solo de la cantidad de personas que votan sí o no. Se trata de la combinación de los porcentajes de propiedad de esos votos. Esto asegura que las decisiones reflejen el interés general de los propietarios, donde aquellos con una mayor participación tienen una voz proporcionalmente mayor. En la mayoría de las asambleas de propietarios, se utiliza un sistema de votación por mayoría simple. Esto significa que una propuesta se aprueba si recibe más del 50% del poder de voto total, calculado utilizando esas alícuotas que discutimos anteriormente. Este sistema sencillo está diseñado para ser eficiente y fomentar la toma de decisiones. Imaginen tratar de que todos en un edificio grande estén de acuerdo unánimemente en cada tema. Sería casi imposible. El sistema de mayoría simple permite el progreso al tiempo que garantiza que la voz de la mayoría prevalezca. Logra un equilibrio entre las preferencias individuales y el bien colectivo de la comunidad. No se puede tener una votación exitosa sin la participación suficiente de personas, ¿verdad? Ahí es donde entra el quórum. El quórum es el porcentaje mínimo de alícuotas que debe estar presente en la reunión para que las decisiones sean válidas. Esto asegura que las decisiones se tomen con un grupo representativo de propietarios y no solo con un pequeño grupo. Imaginen un edificio con 100 apartamentos donde solo 5 propietarios se presentan a una reunión. Incluso si esos 5 están de acuerdo con una propuesta, no sería justo implementarla sin la opinión de una porción mayor de los propietarios. La regla del quórum previene tales escenarios y protege los intereses de todos los residentes. Como ustedes acaban de ver y oír, seguimos con el tema principal de las asambleas de copropietarios en un inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. El tema de hoy, y que trata el artículo número 42, habla sobre la votación. Este artículo habla principalmente de la forma como se debe tomar las votaciones.
Vamos a leer el artículo en toda su extensión para entrar a hacer un análisis al respecto. Artículo número 42. De la Asamblea de Copropietarios. Votación. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos que representen más de la mitad de los votos que tengan los concurrentes a la Asamblea. Hasta aquí el artículo número 42. Como vemos, el artículo es corto en su extensión. Vamos a entrar al análisis correspondiente. En este caso, nos vamos a basar en unas guías positivas que hemos elaborado para tal. Comencemos viendo el artículo número 42 del Reglamento General. En este caso, el tema principal, la votación. Este artículo del Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador establece que para una decisión sea aprobada en una asamblea de copropietarios, se requiere que más de la mitad de los votos emitidos por los asistentes a la reunión estén a favor. En otras palabras, para que una propuesta sea aprobada, deben votar a favor más de la mitad de las personas presentes y con derecho a voto. Comencemos viendo, y ya como lo hemos escuchado, el artículo 42 que habla sobre la votación, habla sobre las decisiones de la asamblea que se tomarán por mayoría de votos, que representen más de la mitad de los votos que tengan los concurrentes a dicha asamblea. Comencemos viendo las características claves de este artículo. Y en primer lugar, habla sobre la mayoría de votos. Como hemos dicho, el artículo establece que para la decisión sea aprobada dentro de una asamblea, se requerirá más de la mitad de los votos para que una propuesta sea aprobada en dicha asamblea. ¿Cómo se contabilizan los votos? Los votos se contabilizan de acuerdo con el peso de cada copropietario que tiene en la toma de decisiones. Este peso está determinado por las alícuotas, que son las partes proporcionales en que se divide el valor total del condominio. Por lo tanto, un copropietario con una alícuota mayor tendrá más peso en la votación que uno con una alícuota menor. Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos analizado la forma de determinar las alícuotas en un inmueble. ¿Pero qué significa el término más de la mitad de los votos? Esto quiere decir que para que una propuesta sea aprobada, se necesita un número de votos a favor que supere la mitad de los votos válidos emitidos en la asamblea. Podríamos poner un ejemplo en el caso de que si en una asamblea hay 10 propietarios con derecho a voto y 8 de ellos votan, se necesitarían al menos 5 votos a favor para aprobar tal o cual propuesta. ¿Por qué se utiliza este sistema de votación? Este sistema de votación por mayoría simple garantiza que las decisiones tomadas en las asambleas representen la voluntad de la mayoría de los copropietarios presentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta dos aspectos. El primero, el peso de las alícuotas. Como se menciona anteriormente, el peso de cada voto está determinado por la alícuota, lo que significa que los propietarios con unidades más grandes o más valiosas tienen mayor influencia en las decisiones. Y como segundo término, habla sobre el quórum. Para que una asamblea pueda tener decisiones válidas, se debe cumplir con el quórum establecido en el reglamento interno. Esto significa que debe haber un número mínimo de copropietarios presentes para que la reunión primeramente sea válida y luego las decisiones que tomen igualmente tengan la validez legal de haber sido aprobadas. En resumen, hasta aquí, podríamos decir que la votación con mayoría simple es el mecanismo utilizado para tomar decisiones en las asambleas de copropietarios. Este sistema garantiza que las decisiones reflejen la voluntad de la mayoría de los propietarios presentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos de quórum y se respete el peso de cada voto de acuerdo a las alícuotas. Podríamos pasar a responder algunas posibles preguntas que se pueden dar sobre este artículo. La primera podría ser: ¿es posible que se requiera una mayoría calificada para ciertas decisiones? ¿Y es posible que se requiera una mayoría calificada para ciertas decisiones
en una asamblea de copropietarios. Una mayoría calificada significa que se necesitaría un porcentaje de votos mayor al 50% simple para aprobar una propuesta. Podríamos poner como ejemplo el dato de que el reglamento interno de copropietarios del condominio podría establecer que para modificar dicho reglamento se necesite una mayoría de 2/3 de los votos disponibles. ¿Por qué se utilizan mayorías calificadas? Podríamos decir que se puede hacer por decisiones importantes. Las mayorías calificadas se utilizan para decisiones que tienen un impacto significativo en el condominio, como cambios en el reglamento, venta de bienes comunes o la realización de obras importantes. Otro puede ser el consenso. Al requerirse una mayoría más alta, se busca asegurar un mayor consenso entre los copropietarios antes de tomar una decisión importante, podríamos decir, sobre esta pregunta de por qué se utilizan mayorías calificadas. Otra que podríamos establecer es la ley. ¿Qué establece la ley? La ley de propiedad horizontal suele establecer un límite máximo para las mayorías calificadas, para evitar que se dificulte excesivamente la toma de decisión. Por ejemplo, en algunos países se establece que no se puede exigir una mayoría superior al 70% de propietarios, salvo para casos muy específicos como la extinción de la propiedad horizontal, que se requeriría el 100%. En nuestro país está establecido que cuando se requiera una mayoría cualificada, pues debe de tenerse el 75% de los propietarios asistentes y su aprobación sea completamente de los 75% de alícuotas. Pasemos a ver otra pregunta, la cual sería: ¿cómo se resuelven los conflictos en caso de desacuerdo con las decisiones tomadas en la asamblea? En caso de desacuerdos con las decisiones tomadas en una asamblea, los copropietarios pueden explorar unas opciones, entre las que podemos decir recurso interno. Si el reglamento interno del condominio lo establece, se puede presentar un recurso interno contra la decisión. Este recurso debe seguir los procedimientos establecidos en dicho reglamento. Otro sería las vías judiciales. Si se considera que la decisión tomada es ilegal o viola los derechos de algún copropietario, se puede interponer una demanda ante los tribunales competentes, que podría ser una impugnación. Y por último, podríamos hablar de una mediación o arbitraje. En algunos casos se puede optar por resolver el conflicto a través de mecanismos alternativos de resolución de disputas, como la mediación o el arbitraje. Es importante tener en cuenta que la legitimidad de las decisiones tomadas en una asamblea, generalmente consideradas si se han seguido los procedimientos establecidos en la ley y en el reglamento interno del condominio. La protección de los derechos de los copropietarios. Protegiendo los derechos de los copropietarios y estableciendo mecanismos para que se puedan defender sus intereses en caso de desacuerdos con las decisiones tomadas en una asamblea. Podríamos dar unas recomendaciones sobre el tema y podríamos hablar sobre el conocer el reglamento interno. Es fundamental conocer a fondo el reglamento interno del condominio para establecer los procedimientos a seguir en el caso de un desacuerdo. Un asesoramiento legal se tendría si se tiene dudas o se considera que sus derechos han sido vulnerados. El propietario se le recomienda consultar a un abogado especializado en propiedad horizontal o una persona que sepa sobre propiedad horizontal. Y por último, el diálogo y la negociación. Antes de iniciar cualquier acción legal, es importante intentar resolver el conflicto a través del diálogo y la negociación con los demás copropietarios, podríamos poner como una recomendación. En resumen, podríamos tomar sobre el artículo 42 que si no se está de acuerdo con una decisión tomada en una asamblea, se tiene la opción para recurrirla. Sin embargo, es importante evaluar cuidadosamente cada caso y elegir la mejor opción para proteger
los intereses de cada copropietario. Hasta aquí el corto análisis del artículo número 42 que habla sobre las votaciones. No tenemos a más, ya hemos hablado también en otras charlas anteriores sobre el aspecto de las votaciones, así que nos parece que hasta aquí puede ser el análisis que lo realizamos este día. Pasemos al artículo número 43, que sigue en el tema de las asambleas de copropietarios. En este caso, el artículo habla sobre la aprobación de actas. Pasemos al video que nos hace una introducción al tema. Imaginen una reunión de vecinos, todos viviendo en el mismo edificio. Se juntan para discutir asuntos importantes que conciernen a su hogar compartido. Esta reunión se llama Junta de la Asociación de Propietarios. Durante estas reuniones se toman decisiones que afectan a todos en el edificio. Estas decisiones necesitan ser registradas oficialmente. Aquí es donde entran las actas de la reunión. Las actas de la reunión son como un diario o bitácora de la reunión. Son un registro escrito de todo lo que se discutió y se decidió. Son prueba de lo que aconteció durante la asamblea. Piensen en ellas como un registro histórico de la administración del edificio. ¿Por qué son tan importantes estas actas? Son importantes porque proporcionan evidencia de las decisiones tomadas por los propietarios. Protegen los intereses tanto de los propietarios como de la administración del edificio. Imaginen que surge un desacuerdo con respecto a una decisión pasada. Las actas pueden ser consultadas para ver qué se acordó. Sin las actas, sería muy difícil probar qué se decidió en una reunión pasada. Esto podría llevar a confusión, disputas e incluso problemas legales. Por eso es crucial que se tomen actas precisas y se aprueben en cada junta de la asociación de propietarios. Para que las actas sean consideradas válidas, deben ser aprobadas por los propietarios. Esto usualmente ocurre al inicio de la siguiente junta de propietarios. Las actas de la junta anterior se leen en voz alta y los propietarios votan para aceptarlas como un registro preciso. Antes de votar, los propietarios tienen la oportunidad de proponer cambios o correcciones a las actas. Esto asegura que la versión final de las actas refleje el entendimiento de todos sobre lo que ocurrió en la reunión. Una vez que las actas son aprobadas, son firmadas por las personas designadas. ¿Quiénes son estas personas designadas? Típicamente, el presidente de la asociación de propietarios y el secretario son los responsables de firmar las actas. Sus firmas confirman que las actas son un reflejo verdadero y preciso de la Junta. Una vez que las actas son firmadas, se convierten en un documento legal oficial. Este documento tiene peso para resolver cualquier disputa que pueda surgir más adelante. Después de que las actas son firmadas, se guardan cuidadosamente en un lugar seguro y accesible. Esto usualmente lo hace el administrador del edificio o un miembro designado de la asociación de propietarios. El almacenamiento adecuado es importante para prevenir daños, pérdidas o alteraciones no autorizadas a las actas. Piensen en estas actas como importantes documentos históricos. Cuentan la historia del edificio, sus decisiones y su evolución a lo largo del tiempo. Proporcionan información valiosa sobre la historia de la administración del edificio. La forma en que se almacenan estas actas es importante. Deben guardarse de manera que sean fáciles de encontrar y recuperar cuando sea necesario. Un sistema bien organizado para almacenar las actas asegura que esta valiosa información esté siempre disponible, ya sea un archivador físico o un archivo digital seguro. El método de almacenamiento elegido debe priorizar la preservación a largo plazo y la accesibilidad de las actas del edificio. Ahora, ¿qué sucede si un propietario quiere revisar las actas de reuniones pasadas? Los propietarios tienen derecho a acceder a las actas. Después de todo, estos documentos registran decisiones que les afectan directamente a ellos y a su propiedad. El proceso para acceder a las actas pasadas suele ser sencillo. Los propietarios pueden solicitar acceso al administrador del edificio o al responsable de los registros. Dependiendo de las reglas del edificio, los propietarios pueden ver las actas en persona o solicitar copias. Es esencial que todos los propietarios sean conscientes de su derecho a acceder a las actas y que comprendan el proceso para hacerlo. La transparencia en la administración del edificio es crucial, y el acceso a las actas es un aspecto fundamental de esa transparencia.
Al comprender la importancia de las actas, el proceso de aprobación y su almacenamiento, los propietarios pueden asegurarse de que sus decisiones colectivas estén documentadas, protegidas y sean accesibles durante años. Una vez que hemos visto el video que hemos realizado como introducción al tema de la aprobación de actas, que habla el artículo número 43, vamos a pasar a leer el artículo para entrar en el análisis correspondiente. Artículo número 43. De la Asamblea General de Copropietarios. Aprobación de actas. Las actas de la Asamblea serán aprobadas en la misma sesión. Llevarán las firmas autógrafas del presidente y del secretario. El administrador llevará bajo su responsabilidad el libro de actas en originales. Hasta aquí el artículo número 43. Bien, hemos leído la extensión del artículo número 43. Sigamos en el análisis correspondiente y continuemos con las guías positivas que nos ayudan a hacer el análisis en mención. Siguiendo con el análisis del reglamento general, continuemos con el artículo número 43, que habla sobre la aprobación de actas. Un acta, como ya se lo dijo en el video, es un documento oficial que registra de manera detallada todo lo ocurrido durante una reunión de copropietarios. En este documento se consignan los acuerdos tomados, las decisiones adoptadas, los asistentes, las propuestas presentadas y cualquier otro detalle relevante de la reunión. Como ya indicamos, la aprobación de actas serán en la misma sesión, lo dicta el artículo 43. Sobre esto tenemos que hablar que por lo general en las sesiones de asamblea se toman en cuenta las actas anteriores y se las aprueba. Es un común acuerdo que se ha llegado en las asambleas y muy particularmente se encuentra que la acta de la asamblea sea aprobada en la misma asamblea. Otra cosa importante que habla es que llevarán las firmas autógrafas del presidente y del secretario. En este caso, el reglamento es tácito en que son las firmas autorizadas que deben constar estrictamente en el acta correspondiente a tal o cual asamblea. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que el administrador será el que llevará bajo su responsabilidad el libro de actas en originales. En este caso, el original, una vez que es aprobado, firmado por el secretario y el presidente, será entregado al administrador para que archive en el libro de actas en originales que debe llevar bajo su custodia. Analicemos algunas características de las actas. Como ya lo hemos visto, la aprobación de las actas tiene varias finalidades. Como ya hemos dicho, el acta de la asamblea se determina que es un documento oficial de registro. En este caso se detalla todas las decisiones adoptadas, los acuerdos llegados, los asistentes, incluidos sus porcentajes de participación, las propuestas que han sido presentadas en la misma y cualquier otro detalle que sea relevante con el acta o con la asamblea que ha sido dispuesto para que quede plasmada en el acta correspondiente a dicha asamblea. Dentro de la importancia de estas actas, podríamos determinar bajo ciertas características. En este caso, validez de las decisiones. La aprobación del acta le otorga validez legal a las decisiones tomadas en la asamblea. La transparencia permite que todos los copropietarios tengan conocimiento de lo que se trató y decidió en dicha reunión. Es un registro histórico, pues sirve como un registro de las actividades del condominio y de las decisiones tomadas en dicha reunión por los copropietarios. Y la responsabilidad, pues al firmar el presidente y el secretario en el acta, demuestran su responsabilidad en la conducción de la asamblea y en la toma de decisiones. ¿Cómo se aprueban las actas? Según el artículo que estamos analizando, las actas de la asamblea deben ser aprobadas en la misma sesión en la que se llevó a cabo la reunión. Esto significaría que al terminar la asamblea
se procedería a leer el acta para que todos los asistentes puedan verificar que la información contenida sea correcta y completa. Una vez que se ha revisado y corregido el acta, si es necesario, se procede a la aprobación mediante votación y posterior sumillación por parte del presidente y secretario. En este caso, como ya lo dije, hay el formato que se tiene en muchas asambleas de dejar pendiente para la siguiente sesión y el primer acto del orden del día se pone aprobación de la acta anterior. Es una común práctica que se ha llevado, aunque este artículo es conciso en que debe ser aprobada en la misma asamblea. Tal vez por logística, por llenar, y que en una asamblea pues no se tiene una computadora, una impresora, pues se ha tomado esta opción de que sea aprobada en la siguiente sesión, en la siguiente asamblea, bajo un punto del orden del día. ¿Quiénes firman el acta? Es otro punto que toma en cuenta en este artículo. El acta es concisa en eso. El acta de la asamblea debe ser firmada por el presidente y el secretario de la reunión. Estas firmas dan fe de la autenticidad del documento y de la aprobación de las decisiones tomadas en la misma reunión. Otra parte importante es quién guarda las actas. El mismo artículo redacta y le da la opción al administrador del condominio, que es el responsable de llevar un libro de actas en original. Este libro debe ser custodiado de manera segura y estar siempre disponible para la consulta por parte de los copropietarios. Podríamos pasar a resolver ciertas preguntas sobre el tema que nos comprende esta tarde. ¿Qué debe contener un acta de asamblea? En charlas pasadas ya hemos visto qué contiene una acta de una asamblea. Podríamos definirlo que un acta de asamblea debe contener como mínimo la siguiente información: fecha y hora de la reunión, lugar donde se llevó a cabo la reunión, nombre del condominio, listado de los asistentes y tal vez incluyéndose el porcentaje de participación, el orden del día, el desarrollo de la reunión, decisiones que han sido tomadas en la reunión, votos a favor y en contra de cada propuesta, incluyéndose el porcentaje de participación y por último las firmas del presidente y del secretario. Esto es lo que mínimamente debe tener la información. En realidad se dice que un acta no es la transcripción de todo lo que se dijo en la reunión. Esto ya lo hemos dicho en charlas pasadas, en que el acta es las decisiones tomadas, todo lo que ha sido planteado, las votaciones que se han dado, los asistentes, entre cosas de fondo que debe incluir. Resumiendo, podríamos decir que la aprobación de las actas de asamblea es un paso fundamental para garantizar la transparencia y la validez de las decisiones tomadas en las reuniones de copropietarios. Al seguir los procedimientos establecidos, se asegura que todos los copropietarios estén informados y puedan ejercer sus derechos de manera adecuada. Otra pregunta que podríamos pasar a responder es: ¿qué pasa si un copropietario no está de acuerdo con el contenido del acta? Si un copropietario no está de acuerdo con el contenido de un acta, tiene derecho a expresar su disconformidad. Las acciones que puede tomar dependerán del reglamento interno del condominio y de la legislación local. Algunas opciones comunes podríamos decir que puede ser el registro de disconformidad en el acta. El copropietario puede solicitar que se registre su disconformidad en el acta misma. Esto servirá como constancia de su posición y podría ser útil en el caso de futuras disputas. Recurso interno. Si el reglamento interno del condominio lo establece, el copropietario puede presentar un recurso interno contra la decisión tomada en la asamblea. Este recurso debe seguir los procedimientos establecidos en el reglamento. Cabe decir en este punto que se puede impugnar una decisión. Muchas veces que se toma que se va a impugnar
la asamblea. Es improcedente. Lo que se impugna son las decisiones tomadas en dicha asamblea. Puede ser bajo este recurso interno. También puede hacerse bajo una acción legal. En casos extremos, el copropietario puede iniciar una acción legal para impugnar la decisión si considera que han sido vulnerados sus derechos como propietario. Es importante destacar que la efectividad de estas acciones dependerá de la gravedad de la discrepancia y de las pruebas que el copropietario pueda presentar. Pasemos a ver otra pregunta, que sería: ¿cuánto tiempo se deben conservar dichas actas de las asambleas? Y podríamos decir que no existe un plazo legal universal para la conservación de las actas de asamblea. Sin embargo, se recomienda conservarlas durante un periodo de tiempo suficiente para poder resolver cualquier controversia o consulta relacionada con las decisiones tomadas en dichas reunión elevadas en el acta. Algunos factores que pueden influenciar en el plazo de conservación podríamos determinar. Legislación local. La legislación local de cada país puede establecer plazos mínimos de conservación para ciertos tipos de documentos. El reglamento interno también que elabore el condominio puede especificar un plazo de conservación para dichas actas. Y por último podríamos decir la naturaleza de las decisiones. Las actas que contienen decisiones importantes o que tienen implicaciones legales a largo plazo deben conservarse por un periodo más o menos prolongado. Los estudiosos en propiedad horizontal recomiendan que se debe conservar las actas durante al menos 10 años o más para proceder a su destrucción. En este caso podríamos acotar que para que un acta ya sea desechada, sea destruida, pues primero deberían realizarse un procedimiento de escaneo, en este caso mantenerlo en un registro tecnológico bajo un archivo, tal vez en un pendrive de la propiedad, un disco duro extraíble o, como ahora lo acostumbran, tener un espacio en la nube. Podrían estar aquí guardándose todas estas actas que ya se dan procedimiento de darlas de baja. Podríamos acotar. Otra pregunta que podríamos pasar a hablar es: ¿quién tiene el acceso a estas actas? Podríamos decir que las actas de asamblea son documentos públicos dentro del condominio y en principio todos los copropietarios tienen derecho a consultarlas. Sin embargo, el acceso a las actas puede estar sujeto a ciertas condiciones, entre las que podríamos citar solicitud por escrito. El copropietario debe solicitar por escrito el acceso al libro de actas al administrador, que es el que tiene bajo su custodia. Él procederá a dar la autorización, le entregará bajo ciertos términos que en muchos condominios se puede decir que puede revisarlas, puede leerlas, pero no pueden ser fotocopiadas o tomadas en fotos. Es tan solo para que el propietario tome conocimiento, lea el acta, pero bajo ciertos términos que deben estar establecidos en el reglamento interno naturalmente. Otro aspecto podría ser el horario de consulta. Se pueden establecer horarios específicos para la consulta de las actas. El administrador dictará fecha, hora para la revisión de tal o cual acta que un propietario desee revisarla. En este caso será en las dependencias de las oficinas del condominio, si es que lo tuviera. Caso contrario, en la oficina del administrador. Y por último, se hace necesario la presencia del administrador. En algunos casos se puede requerir la presencia del administrador o de otra persona autorizada para facilitar dicha consulta. El objetivo de estas restricciones es garantizar la seguridad y la integridad de los documentos, así como evitar el uso indebido de la información contenida en ellos. En resumen, sobre esta
parte, podríamos decir que las actas de asamblea son un registro fundamental de las decisiones tomadas en un condominio. Los copropietarios tienen derecho a acceder a ellas y a conocer el contenido de las mismas. Sin embargo, es importante que se establezcan mecanismos para garantizar la seguridad y la confidencialidad de dicha información contenida en estas actas. Hasta aquí el corto análisis de lo que dice el artículo número 43 sobre las actas de asamblea. Ya en charlas pasadas ya nos hemos referido a dichas actas. Ya hemos dado parámetros, hemos hablado cierta información. Les invito a que vean el video sobre asambleas que tenemos en el canal en YouTube, en donde ustedes pueden ver en una forma más detallada sobre el tema. Pasemos a ver el artículo número 44, que es otro de los artículos que nos hemos comprometido a hacer el análisis en esta tarde de martes legal. Pasemos al video que nos hace la introducción al tema. Hola a todos. Hoy les voy a explicar por qué las resoluciones de asamblea son obligatorias en los condominios y por qué es importante para ustedes como propietarios. Primero, hablemos del artículo 44 del Reglamento General de Propiedad Horizontal en Ecuador. ¿Qué significa que las resoluciones de asamblea son obligatorias? En términos sencillos, las decisiones tomadas en una asamblea de propietarios son obligatorias para todos en la comunidad, ya sean propietarios, inquilinos o simplemente alguien que usa las áreas comunes. Una vez que se aprueba una decisión, todos tienen que seguirla, incluso si no están de acuerdo. Entonces, ¿por qué estas resoluciones son obligatorias? Primero, se trata del principio democrático. Las decisiones por mayoría de votos aseguran que la comunidad pueda funcionar sin problemas y de manera eficiente. Segundo, es por el bien común. Las decisiones de la asamblea generalmente buscan beneficiar a todo el condominio. Hacerlas obligatorias ayuda a proteger el interés colectivo y evita que los conflictos individuales interrumpan la comunidad. Tercero, hay legitimidad. Estas resoluciones tienen una base legal, por lo que ignorarlas puede tener consecuencias legales. Ahora, ¿quién tiene que seguir estas resoluciones? Propietarios. Ustedes son los principales responsables de cumplir con estas decisiones. Inquilinos, aunque no sean dueños de la propiedad, deben respetar las reglas de la comunidad. Comodatarios, similar a los inquilinos, deben adherirse a las decisiones de la asamblea. Y cualquier persona que use las áreas o servicios comunes, independientemente de su conexión legal con la propiedad, deben respetar estas resoluciones. Las asambleas pueden decidir sobre una amplia gama de temas. Estos incluyen cambios en los reglamentos internos, renovaciones de áreas comunes, contratación o despido del administrador, establecimiento de cuotas de mantenimiento, regulación del uso de áreas comunes y resolución de disputas entre propietarios. ¿Pero qué pasa si alguien no cumple? Primero, podría haber sanciones. El reglamento interno del condominio podría incluir sanciones como multas o suspensión de servicios para quienes infrinjan las reglas. Segundo, podría haber acciones legales. En casos graves, otros propietarios podrían tomar medidas legales para hacer cumplir la resolución y garantizar el cumplimiento. En resumen, las resoluciones de asamblea reflejan la voluntad de la comunidad y son obligatorias para todos en el condominio. Seguir estas resoluciones es crucial para la convivencia pacífica y el buen funcionamiento del edificio. Gracias por acompañarme. Si les pareció útil este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para obtener más consejos para propietarios. Nos vemos en el próximo video. Una vez que hemos visto el video de introducción al tema del artículo número 44, que habla sobre las resoluciones en asambleas generales de copropietarios, vamos a leer el artículo completo para entrar al análisis correspondiente. Artículo número 44. De la Asamblea General de Copropietarios. Resoluciones. Las resoluciones de la Asamblea son obligatorias para todos los copropietarios, arrendatarios, comodatarios, usuarios y, en general, para todas las personas que ejerzan derechos de uso sobre los bienes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Hasta aquí el artículo número 44. Asimismo, el
artículo es bastante corto. Habla sobre las resoluciones que se toman en Asamblea General de Propiedad Horizontal por los propietarios. Vamos a continuar con las guías que hemos preparado para entrar al análisis correspondiente. Bien, siguiendo los temas de esta tarde del Reglamento General, el artículo número 44 nos lleva a un tema de resoluciones de la Asamblea de Propiedad Horizontal. El artículo, en definitiva, habla sobre la obligatoriedad de todos los copropietarios, arrendatarios, comodatarios, usuarios y en general para todas las personas que ejerzan derecho de uso sobre los bienes del inmueble, como lo oímos en el video que hemos pasado, el texto del artículo 44. El significado que tiene este artículo. Este artículo establece un principio fundamental. Todas las decisiones que se toman en una asamblea de copropietarios son vinculantes para todos los miembros de la comunidad, sin importar si son propietarios, arrendatarios, comodatarios o cualquier otra persona que utilice el inmueble. Esto quiere decir que una vez que una decisión ha sido aprobada en una asamblea, no importa si están de acuerdo o no con la resolución, ya que representa la voluntad de la mayoría de los copropietarios. Esto quiere decir que una vez que una decisión ha sido aprobada por la asamblea, todos los involucrados deben acatarla. ¿Por qué son obligatorias las resoluciones de la asamblea? Podríamos decir, bajo un principio democrático. La toma de decisiones por mayoría es un principio fundamental de la democracia. Es obligar a todas a acatar las resoluciones, garantizando que la comunidad pueda funcionar de manera ordenada y eficiente. Bien común, las decisiones tomadas en asamblea suelen estar orientadas al bienestar común del condominio. Al hacerlas obligatorias, se busca proteger el interés general y evitar conflictos individuales que puedan perjudicar a la comunidad. Y la legitimidad. Las resoluciones de la Asamblea tienen una base legal, por lo que su incumplimiento puede acarrear a consecuencias legales. Pero ¿para quiénes son obligatorias dichas resoluciones? En primer lugar, podríamos decir para los copropietarios. Son los dueños de las unidades y tienen la máxima responsabilidad en el cumplimiento de la resolución. En segundo lugar, los arrendatarios, aunque no son propietarios, tienen derechos de uso sobre el inmueble y deben respetar las normas establecidas por la comunidad. En tercer lugar, los comodatarios. Al igual que los arrendatarios, tienen derechos de uso sobre el inmueble y están sujetos a las decisiones de la asamblea. Y por último, a los usuarios. Cualquier persona que utilice las áreas comunes o los servicios del condominio, independientemente de su vínculo jurídico con el inmueble, debe respetar las resoluciones. ¿Qué tipo de resoluciones se pueden tomar en una asamblea? Las asambleas de copropietarios pueden tomar decisiones sobre una amplia variedad de temas, como modificaciones al reglamento interno, realización de obras comunes, contratar o despedir al administrador, establecer cuotas de mantenimiento, regular el uso de las áreas comunes y resolver conflictos entre copropietarios. ¿Qué pasa si alguien no cumple una resolución? Si un copropietario, arrendatario o cualquier otra persona incumple una resolución de la asamblea, puede enfrentar las siguientes consecuencias. Sanciones. El reglamento interno del condominio puede establecer sanciones para quienes incumplan la normativa vigente, como multas o suspensión de servicios. Acciones legales. En casos graves, los demás copropietarios pueden iniciar acciones legales para hacer cumplir la resolución y exigir el cumplimiento de dicha normativa vigente. En resumen, podríamos decir que las resoluciones de la Asamblea son la expresión de la voluntad de la comunidad y son obligatorias para todos los miembros del condominio. El cumplimiento de estas resoluciones es fundamental para garantizar la convivencia pacífica y el buen funcionamiento del edificio
podríamos terminar acotando sobre este artículo número 44. Como ustedes ven, este artículo habla sobre las resoluciones y las características que debe tenerse. Son temas relacionados con las asambleas de copropietarios. Por el tiempo que estamos llegando a la hora determinada para esta charla, vamos a dejar aquí, ya que el artículo número 45 habla sobre los deberes y atribuciones de las asambleas. Es un tema bastante largo, tiene algunos artículos, en este caso se va desde el A hasta la K, y por lo tanto debe tener un análisis mucho más detenido y más, por lo que vamos a quedar hasta este artículo en donde hablamos sobre todos los aspectos que corresponden a las asambleas. Como ya lo dije, ya hablamos en Jueves de Copropiedad cuando nos pusimos a analizar los diferentes tipos de asambleas, a los cuales les invito. Aquí les pongo las miniaturas que están dispuestas de los videos en nuestro canal de YouTube, que los pueden ustedes ver, y cada uno corresponde a las asambleas ordinarias, extraordinarias y también algunos aspectos que se toman en cuenta dentro de estas asambleas. Por ahora vamos a quedar hasta aquí. El tema sigue todavía latente en cuanto a los deberes y atribuciones de las asambleas general de propietarios en condominios y inmuebles declarados en propiedad horizontal. Vamos a continuar la próxima semana, a la cual les invito a su presencia. El pedido de siempre, una manito arriba y que nos compartan para que muchos más vecinos, copropietarios, se enteren y estén actualizados y con una capacitación que debe tener cada propietario para conocer cuáles son sus deberes, sus derechos y obligaciones. Ese es el objetivo de este canal y lo cual estamos semana a semana dando estas indicaciones, estas charlas, estos datos que ustedes pueden tomarlos para su conocimiento general y dentro de su copropiedad. Por ahora, muchas gracias, les agradezco por estar ahí y nos vemos la próxima semana en otra charla sobre los artículos que vienen a continuación. Gracias por estar ahí, el agradecimiento. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y hablamos siempre de copropiedad. Hasta la próxima. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.